su estudio y dictamen en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Sustentable, una vez que ésta se integre. Gracias. Diputada Presidenta, ¿me permite adherirme, si el diputado así lo permite, el coordinador de la fracción, a su iniciativa? De igual manera, pues hay una situación en mi distrito y pues yo pienso que en la mayoría del estado, le pido al diputado me permita suscribirme a la misma. De igual manera, Presidenta Basurto Ávila. Adelante. En los mismos términos, diputado. En los mismos términos, Pineda Santa Cruz. En los mismos términos, Bañuelos de la Torre, si me lo permite. Ortega Rodríguez Sergio, en los mismos términos. Sergio Migrante. Los mismos términos, si me permite el diputado Lupe Correa, adherirnos a su iniciativa. En el mismo sentido, si me lo permite, diputado Enrique Laviada. Enrique Laviada. Del Muro García, en los mismos términos, diputado. Con mucho gusto, diputada Ana Luisa. De los mismos términos. Diputada. De la misma manera, diputado, si me permite adherirme a su iniciativa, Briones Oliva Arminio. Con mucho gusto. En los mismos términos, diputado Ramírez Muñoz José Gerardo. Con mucho gusto, diputado Gerardo. Diputado, en los mismos, Presidenta, en los mismos términos, diputado Con mucho coordinador, gusto, compañera Nadier. diputada. En los mismos términos, tras la gravedad de este problema y lo sucedido en Genaro Codina, Fernanda Miranda. Con mucho gusto, diputada. Adelante, diputados. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Continuamos con el orden del día y corresponde dar lectura a la iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 174 bis al Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Delgadillo Rubalcaba, autor de la misma. Con el permiso de la señora presidenta. Adelante. Hoy la inclusión, la recepción, la igualdad y la democracia hacia la mujer ha dejado de ser un discurso y se empieza a cristalizar en los preceptos que hoy guían las políticas públicas en el país y por ende también debe ser el Estado de Zacatecas punta de lanza. Con fundamento en el artículo 95 de la Ley del Poder Legislativo, solicito a la diputada presidenta me permita leer un resumen del contenido de la iniciativa, debido a que ya está registrada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. Honorable 64ª Legislatura, la propiedad es una prolongación de la persona individual en el mundo material, orientada a la satisfacción de los cometidos exigidos por los fines existenciales. Se entiende por propiedad aquel derecho real que una persona tiene sobre un bien para gozar y disponer de él con las limitaciones y modalidades que las leyes fijen. Según Roca Sastre, es el derecho a gozar y disponer de las cosas con un arreglo a su naturaleza y al servicio de la comunidad y para provecho del propietario. Otra definición, de acuerdo con Valet Goitzolo, es el propietario ejerce un derecho subjetivo que le permite imponer a todo respeto de la cosa que le pertenece. Como cualquier otro titular del derecho subjetivo en su ámbito, tiene el propietario un monopolio de la explotación de la cosa y obtiene de ella una ventaja cierta. Por lo tanto, la propiedad es el derecho real por excelencia del que derivan los demás derechos reales y sobre los que ha girado el desarrollo del derecho sobre las cosas y necesaria para consolidar la vida en armonía en una sociedad. En este contexto, se establece la necesidad de modificar los esquemas tradicionales de la propiedad en cuanto a los bienes que se adquieren durante el matrimonio, bajo el régimen de separación de bienes, ello con el propósito de generar derecho a la igualdad en concordancia con lo que establecen los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución Política Federal. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en sus artículos 1, 2 y 3, establecen parámetros para legislar cuando se advierten situaciones de desventaja en el principio de igualdad. Existen además diversos factores multiculturales que nos permiten identificar los tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres en nuestro país, pero específicamente en nuestro estado, el cual no escapa a la difícil situación y exacerbada violencia de la que hoy somos testigos. Se identifican los tipos de violencia tanto económica como patrimonial, mismas que condicionan en gasto, exclusión en bienes, derechos reales, entre otros. En Zacatecas, de acuerdo con Banevin,
que es el Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres del Estado de Zacatecas. La violencia económica en contra de las mujeres tiene una prevalencia del 22% respecto de otros tipos de violencia en su contra. En 2019 se registraron 1.990 casos relacionados con violencia económica, mientras que en el 2020 fueron 2.914, lo que representa un aumento del 46%. Cabe destacar que este tipo de violencia sucede mayoritariamente en el ámbito familiar, pues 99% de los casos de violencia económica se registran en este ámbito. Respecto a la violencia patrimonial, esta representa el 3% de los casos en Zacatecas, según datos de CEMUJER 2021. Y el banco Banedim se tiene que en el comparativo entre 2019 y 2020, en lo que respecta al 2019 se registraron 5.483 casos de violencia, de los cuales 327 fueron por violencia patrimonial, mientras que en el 2020 fueron 8.905 registros, de ellos 432 por este tipo de violencia. Así pues, podemos decir que aun y cuando se establece la apropiación de derechos reales en la legislación, nos hemos quedado limitados, ya que a partir de nuestras costumbres e idiosincrasia, esta circunstancia se utiliza como medio para ejercer la violencia sobre la mujer. Al limitarla en el libre desarrollo de su personalidad y condicionarla a través de un régimen matrimonial, en especial el de separación de bienes, que en otras cosas se entiende que el patrimonio, cada quien lo suyo, viéndose afectada en mayor escala la mujer dedicada al hogar, al existir el monopolio masculino sobre los bienes del producto del matrimonio. De acuerdo con datos estadísticos por el INEGI, 5 de cada 10 horas de trabajo contribuyen a la economía del país sin que medie pago alguno. Se incrementó en un 3% la participación del hombre, particularmente en el trabajo doméstico. En promedio, las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres, y tanto en las personas que laboran más de 40 horas o menos de 40, así como las que no están en la población económicamente activa, sin duda, la mujer realiza casi el triple del trabajo doméstico, señaló el director general de Estadísticas Demográficas, Edgar Bielma. Asimismo, el INEGI presentó los resultados de la 6ª edición de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, ENUT 2019, realizada en colaboración con InMujeres. El tiempo total de trabajo de la población en el país es de 5.661 millones de horas a la semana, de las cuales 49.4% corresponden al trabajo no remunerado, 47.9% es de trabajo para el mercado y 2.8% se dedican a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. Las 5 entidades con las mayores brechas de desventaja en el tiempo total de trabajo para las mujeres, ojo, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Zacatecas con un menos 12.2, Guerrero con el menos 9.6, Oaxaca con el menos 9.1, Sinaloa con el menos 8.7 y empatado con Veracruz respectivamente. En contraste, las 5 entidades con menores brechas son Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Nuevo León. Bajo esta tesitura, inferimos la urgente necesidad de establecer mecanismos que nos permitan fortalecer los esquemas de las mujeres que se encuentran casadas bajo el régimen de separación de bienes, quienes constantemente se ven obligadas a vivir en condiciones de violencia bajo las distintas modalidades que la ley contempla y que además se ven forzadas al contraer matrimonio a seguir laborando y atender las labores del hogar, lo que les impide tener un crecimiento personal y profesional, al no contar con los tiempos para ello, quedando en desventaja en el ámbito laboral. Es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado diversos pronunciamientos en este sentido, por lo cual me permito hacer mención de algunas tesis para que sirvan como apoyo. Número 1, compensación, su relación con el reconocimiento de la doble jornada laboral. Número 2, matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes,
elementos que debe revisar la autoridad jurisdiccional al determinar la administración y propiedad de los bienes adquiridos. Número 3, divorcio, compensación económica prevista en el artículo 342A del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 4, compensación económica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 267, fracción sexta del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, solo opera a favor del cónyuge que durante el matrimonio se dedicó al trabajo del hogar y cuidado de los hijos en mayor medida que el otro, entre otras. Por lo anteriormente expuesto, se presenta la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 174 bis al Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar de la siguiente forma. Artículo único. Se adiciona el artículo 174 bis al Código Familiar del Estado de Zacatecas para que quede como sigue. Cuando durante el matrimonio una de las partes se haya dedicado exclusivamente a las labores propias del hogar y el cuidado de los dependientes, el régimen de separación de bienes deberá ser sustituido por una compensación económica en los bienes del 50%, siempre y cuando exista sentencia ejecutoria de delito en contra del cónyuge que se dedicó al hogar y cuidado de los dependientes. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente en su promulgación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Armando Delgadillo Rubalcaba, representante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada, le solicito me permita adherirme a su iniciativa y lo felicito. De igual forma, el diputado Corral de Sociedad. En los mismos términos, Pineda Morales Gabriela. En los mismos términos, señor Gonzalo Roxana. Felicidades. En los mismos términos, Mauricio Alzheimer. Gracias, coordinadora. En los mismos términos, Benítez Sánchez. Si me permite adherirme también con mucha sensibilidad y reconocimiento a lo que los tratados internacionales ya dicen del respeto al trabajo doméstico de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, En diputada. los mismos términos del Moro García. Muchas gracias, diputada. En los mismos términos, felicidades, diputado. En los mismos términos, En los mismos términos, Carla Baltasar suscribo también, diputado, por los derechos de las mujeres. La vía del Enrique en el mismo diputada. sentido. Gracias. En los mismos términos, Ortega Rodríguez Sergio. En los mismos términos, Gallardo Manuel. Muchas gracias, Manolo. Igual forma, David González. Gracias.